Buen día, hermanos amados. Esta semana Dios preparó mi corazón a fin de que hoy les diga algo a la congregación. Es cierto que Dios, su luz es inaccesible, pero el Señor, hablando a mi corazón toda esta semana, construyendo lo que hoy vamos a estar proclamando, en este nuevo año espiritual 5786 es espiritual. El Señor dice que su gracia de Él, su conexión de Él y su unión de Él estará con nosotros. Y que nacerá una luz de esperanza para muchas familias. Y ellos verán cuánto nos aman. Hermano amado, esto es lo que nos dice el Señor a la congregación. Bendito y buen día tengan cada uno de ustedes, hermanos amados, Casa de Restauración, usted también ahí, hermanos y amigos del canal del ministerio. Hoy estamos la congregación y compartiendo con ustedes, les vamos a bendecir ahí, hermanos en el canal. Hoy comenzamos a vivir esta congregación un nuevo año espiritual, el 5786. Le animo a que coja un lapicero, coja un bolígrafo y un cuadernillo y empiece a tomar nota de lo que hoy el Señor nos permite compartir con ustedes. En el atardecer del lunes 22 de septiembre de esta semana, inició el Rosh Hashanah, más y la fiesta de las trompetas, que es el nuevo año espiritual ahí en Israel. Pero para nosotros, los que hemos entendido el patrón bíblico, sabemos que es cierto, Israel es el reloj profético de Dios. Y todo lo que sucede en Israel, eventos, circunstancias, esto se manifiesta, hay una repercusión espiritual en las naciones. Y en relación a esta fiesta de este nuevo año espiritual, las lecturas bíblicas que leemos es indudablemente promesas, celebraciones que el pueblo de Israel realiza. Y ahí también ya hay un grupo de testigos de Jesús el Mesías que están enseñando en Jerusalén. Han comenzado muy poco porque Dios tiene sus tiempos y este es el tiempo del nuevo año en que las naciones verán cuánto Dios ama a Israel. Vamos entonces a ver el fundamento bíblico de esta celebración
del nuevo año espiritual. De hecho, tenga usted, hermano amado, cada uno de ustedes, un feliz año nuevo espiritual. Es cierto que aquí en Occidente ya estamos a 3 meses de festejar un nuevo año, pero ese es el nuevo año en Occidente. Pero el espiritual, siempre recuerde que la Israel es el reloj profético de Dios. Vamos entonces, abra usted su Biblia y busque usted ahí Levíticos 23. Y vamos a leer 3 versículos, del 23 al 25. Dice, continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo, habla y di a los hijos de Israel. En el mes séptimo, en Israel es el mes de Yisre, dice, el primer día del mes le será día de reposo y memorial del sonar de las trompetas. Le será convocación santa. No harán ningún trabajo de servidumbre, sino que presentarán a Yahweh ofrenda de sacrificio. No es la ofrenda que puede usted estar pensando en la mente. A veces la cultura occidental es muy de varios pensamientos, pero yo quiero traerlo a la unidad del espíritu. ¿Qué ofrenda de sacrificio debe presentar un hijo de Dios, un creyente redentivo, gentil, o un creyente que está caminando en el proceso sin detenerse, esforzándose y siendo valiente en conocer más a Dios? La ofrenda de sacrificio, como lo entiende el judío, es ponerse a menos distancia. Sí, es decir, si queremos decir lo opuesto, acercarnos más a Dios. Pero hemos empezado que es cierto que Dios, su luz es inaccesible. Pero cuando ponemos nuestros ojos, cuando caminamos en la dirección que Jesús, nuestro Mesías, nos establece, entonces nuestro acercamiento a Dios es más continuo. Es decir, nos estamos poniendo a menos distancia de Él. Nos acercamos cada vez más. Y la ofrenda de sacrificio que nos acerca es el sonar de las trompetas. Vamos a entenderlo en el espíritu. Levíticos 23, el mismo Levítico. ¿Qué significa el sonar de las trompetas? Levíticos 23, versículos del 26 al 31. Dice, de nuevo habló Yahweh con Moisés y le dijo, habla y di a los hijos de Israel. El día de la expiación consiste en que nuestros pecados sean perdonados de una manera especial, intensa y accesible a Dios, porque Dios establece en ese momento. Y dice, y el día de la expiación será
en el 10º día de este mes séptimo. ¿Cuál fue el 10º día después del lunes 22 de septiembre? Fue este viernes pasado. Este viernes hace 2 días. Entonces, pero hoy nosotros, hoy nosotros estamos celebrando el año nuevo. Pero los 10 días, el día de la expiación sería el próximo viernes. Y nada es casual, hermano, porque al final diré que el domingo 5 de octubre, usted sabe, tal y como Dios nos guía, puede ser ese domingo como otro, pero de manera especial, este domingo, 5 de octubre, vamos a tener cena del Señor. Ese va a ser nuestro día de expiación, día de perdón de pecados. Y dice, será para ustedes convocación santa. Ese domingo 5 de octubre será convocación santa. Dice, se humillarán a sí mismos y presentarán a Yahweh ofrenda. Aquí ya no está hablando ofrenda de sacrificio, está hablando de ofrenda. En el caso nuestro, una ofrenda económica. Y hermano amado, no seamos intensos. No es la cantidad lo que nos hace mejor, es la actitud. Ya les he dicho que la actitud es aquella acción, tenemos la acción de cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando dicen se humillarán a sí mismos, estamos reconociendo, esa palabra humillación significa que necesitamos nosotros obedecer a Dios y sus mandamientos. 28. En ese día no harán ningún trabajo, vaya usted planificándose para que ese día no haya ninguna labor, ningún compromiso laboral, ni personal, ni del entorno en casa. Dice, no harán ningún trabajo. Es el único día del año, hermanos amados, que Dios nos manda esto. Ningún trabajo, porque es día de perdón para hacer expiación por ustedes ante Yahweh, su Dios. Y aquí viene algo importante, por lo cual será excluida de entre su pueblo cualquier persona que no se humille en ese día. No es que saldrá del pueblo, sino que en ese día, si en ese día del perdón, alguien no se humilló, no reconoce, no quiere obedecer una parte, la otra parte no, o está sí, o me parece que está a medias. Dice, espiritualmente ocurre algo en este hermano o hermana. Versículo 30. Y cualquier persona que haga algún trabajo ese día, también tal persona será excluida de entre su pueblo. O sea, por ese día. No harán trabajo alguno. Y aquí viene algo importante, hermanos amados. No olvide que Israel es el reloj profético. Y dice en el versículo 31, es estatuto permanente a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Israel, los judíos mesiánicos en Israel están ahí en Jerusalén. Pero nosotros nos encontramos en alguna nación de Occidente, como el caso nuestro en Perú. Y es un estatuto permanente tanto para, y miren lo que voy a decir,
para la Israel espiritual como para la rama silvestre. De eso ya hemos hablado. Usted, hermano y amigo, si aún quiere recibir qué es la Israel espiritual en este mismo menú de la restauración del Evangelio, busque usted la primera parte y segunda parte de nuestra serie que hemos iniciado. Ahí usted va a encontrar mucha información, edificación al respecto de lo que hablamos. Y esta palabra, estatuto permanente, tiene un significado, que los mandatos de Dios, sus estatutos y sus ordenanzas se obedecen a través de las generaciones hasta hoy. Y nosotros sabemos ya, por el entendimiento, por la ciencia que Dios nos permite tener, tanto de un testigo de Jesús el Mesías en Jerusalén, un pastor amigo, y lo que nuestro Padre Celestial también nos completa. Hemos dicho que es estatuto permanente para cada uno de nosotros y que nos permite entender a través de la ciencia de Dios, a través de la sabiduría de Dios y del entendimiento de Dios. Por lo tanto, Dios Padre nos manda también a nosotros, los creyentes redentivos gentiles, el creyente que está esforzándose, que está perseverando en los mandamientos de Dios y está siendo fiel cada vez más a Jesús. Aquel que ha salido de un espacio espiritual ya en el cual hay religiosidad, en el cual hay confusión, y redescubre que Dios nunca se olvidó de su pueblo Israel. Es así, hermanos amados, que tenemos que celebrar el Rosh Hashanah, que es el nuevo año espiritual, y también la fiesta de las trompetas. Este nuevo año espiritual es el 5786 y tiene un gran significado. Y el gran significado es que la gracia de Dios y su unión va a estar con los escogidos. Y esta gracia y esta unión que Dios tendrá con sus escogidos, hermanos amados, se da en un contexto mundial en el cual África, Oriente, el Medio Oriente, no Israel ahí, no incluyo a Israel ahí, Europa y ya varias naciones aquí en América, especialmente Centro y Sur, ya han tomado una posición de antisemitismo. Sí, ya sea sus autoridades o ya sea su población. Y este antisemitismo que hoy estamos viendo, que ya es mundial y seguirá ascendiendo cada vez más, es el camino para que la apostasía mundial se manifieste. Y ya sabemos por el apóstol Pablo, ahí en Tesalonicenses, que primero es la apostasía mundial y luego se manifiesta el hombre de pecado, o el anticristo, como le llaman aquí en Occidente. Pero vamos a hablar de la buena nueva en este contexto mundial que les he estado diciendo. El año nuevo espiritual, el 5786, el Rosh Hashanah,
Como les dije, comenzó en el atardecer de este lunes 22 de septiembre y finalizó en el atardecer del 24 de septiembre. Hoy estamos en la década del 80, según el calendario hebreo, ¿no? 5786. Los dos últimos dígitos, estamos en la década del 80. Y ya hemos estado enseñando que el número 80 tiene un significado que viene de la palabra pei. 80 en hebreo es pei. Y esto significa acción de comunicar. Acción de comunicar. Y ya no estamos a 5 años, ahora estamos a 4 años de la década del 90. Solo una idea, una brevísima enseñanza que considera la década del 90. 90 en el hebreo tiene un significado. Significa alcanzar la verdad y la integridad de la vida. Y esto, hermanos amados, los que estamos comenzando a entender el tiempo de Dios, sabemos que hay dos eventos por los cuales esta humanidad de hoy, esta última generación de hoy, tiene que pasar. La gran tribulación y el gran juicio de Dios. Y la década del 90 significa justicia, sí, pero no solamente justicia para la humanidad, sino también justicia, escuchen bien, para la Israel espiritual que se está construyendo y para aquellos que hoy están en el seno de Abraham. Aquellos que por la fe ya murieron mirando a Jesús, el Mesías, en el antiguo pacto. Y dice que tanto el seno de Abraham como la Israel espiritual que ha comenzado a reconstruirse nuevamente, recientemente serán 5 o 6 años, no es más, estos tienen que alcanzar, ¿qué? Verdad y integridad de vida. ¿Para qué? Para que llegado el momento, según Apocalipsis 20 y 21, Dios descienda del cielo la nueva Jerusalén. Esa es la integridad de vida, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén son, llamémosle, el pueblo de Dios en verdad. Y esto indudablemente, la década del 90 tiene su buena nueva, pero también tiene la justicia de Dios en la parte de sus juicios. Que cuando empezará el 5790, 91, dejemos que el Señor obre, ya hemos hablado eso al respecto. Pero, ¿qué significa el número 6? ¿Qué significa el número 6 del 5786? Tome nota. El número 6, en la historia judía, tiene que ver con el sexto día de la creación. El sexto día en que Dios crea al hombre con su aliento de vida y crea a la mujer de una de las costillas de Adán. Y los dos fueron puestos en el huerto del Edén.
Y ahí tuvieron un mandato. Dios les dijo que no deberían comer del árbol del bien y del mal, solamente del árbol de la vida. Ya nosotros hemos hablado, no puedo ampliarme mucho, pero hemos hablado también sobre el porqué del huerto de Getsemaní. También está, hermano amado, ahí usted en el canal de ministerio, en nuestra serie que hemos comenzado este año, está en la segunda y parte de la tercera parte de ahí. Vea usted muchas referencias sobre el huerto del Getsemaní, porque Jesús eligió orar por costumbre ahí en el huerto del Getsemaní. Que indudablemente tenía que ver con poner el fundamento a la Israel espiritual y después de su resurrección, ésta comience a edificarse. Entonces, ¿pero qué sucedió en el huerto del Edén? Adán y Eva pecaron porque comieron del árbol del bien y el mal. El huerto del Edén, como ya hemos dicho, hermano amado, no era un lugar de árboles frutales, era algo simbólico que las escrituras dice, porque la creación de las frutas, de las verduras, llamémosle, todo está antes de este sexto día. Revisen, ahí está. Entonces, el huerto del Edén era un lugar de edificación. Indudablemente, Adán y Eva tenían que recibir edificación, pero estaba el otro árbol carnal. Y me hace recordar a lo que Isaías escribió en el capítulo 5, versículo 22, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y es así como a lo malo, tanto Adán y Eva le llamaron bueno. Y así fue que pecaron. Y al pecar, indudablemente, fueron expulsados del huerto del Edén. Pero ellos se arrepintieron. Es bien importante saber esto, que ellos se arrepintieron, pero al ser expulsados, salieron de la gloria de Dios, ¿no? Y por eso dice el apóstol Pablo que todos los que pecaron están lejos de la gloria de Dios. Hoy, ¿cómo lo entendemos? Todo aquel que peca está lejos de la Israel espiritual. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está su presencia de Dios? De eso hemos hablado también. No puedo extenderme. Revise nuestro hermano ahí en el canal del ministerio. Usted mismo, hermano de la casa de restauración. Ustedes reciben bastante información. Yo cuando recibo información exclusiva, porque quiero decirles, hermanos, yo ofrendo a Israel todos los meses y al ministerio de mi gran amigo, el pastor Eduardo. Él envía de manera especial estudios que él mismo enseña solamente a los que ofrendan, ¿no? Después hay enseñanzas vistas, pero hay exclusividades. Entonces nos permite poder entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque el testigo de Jesús el Mesías en Jerusalén, como está en el libro de los Hechos, son la cobertura perfecta para los gentiles. Entonces, sí, Adán y Eva se arrepintieron. Y esto fue el comienzo de una oportunidad de retorno de las familias a Dios. Y ya usted sabe más o menos todo el relato bíblico. Y aquí voy
El número 6 tiene tres grandes significados. El número 6 se refiere a la gracia de Dios, que representa la perfección, el camino a la perfección. Es decir, hay algo que Él comienza y hay algo que Él finaliza. Hay algo que Él crea y hay algo que Él finaliza. Eso es gracia de Dios. Y también el número 6 tiene también se le conoce en el hebreo como la letra I. La letra I también significa 6 y tiene su significado. Significa conexión. Es decir, ¿cómo entiende esto el judío? Lo entiende que es una conexión divina con lo humano. Eso es. También el número 6 significa unión. Unión. Es decir, no solo hay gracia, no solo Él va a perfeccionar, sino que Él también se conecta no con uno, con dos, sino con todos aquellos que Él busca en estos días como su remanente, que son sus escogidos. Recuerde que muchos pueden ser los llamados, pero pocos los escogidos. Y ese está en el contexto de la parábola de los obreros de la viña. Entonces también significa unión, es decir, que no solamente todos aquellos en quien Dios derrama su gracia, se conecta con ellos, los otros, ovejas remanentes, sus escogidos, creyentes que están perseverando, también los conecta en unión. Y hay una muestra que Dios lo está haciendo. Siempre tenga usted esto como un principio. Cuando Dios quiere hacer algo en el futuro, y el futuro no se está hablando de cientos de años, puede ser un año, medio año, Dios siempre nos va a dar muestras en el caminar de lo que Él va a hacer. Esto creo que lo hemos aprendido cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, cuál será la señal de tu venida, la manifestación de los hijos de Dios, tres grandes series y esta cuarta que hoy venimos cada año una serie. Estamos entendiendo, hermanos amados, que Dios siempre nos da una muestra. Todo el acontecer de hoy mundial es una muestra de lo que Dios va a hacer con el clima, con las personas, con la economía, con las naciones y con los mismos creyentes. Ahora vamos hemos dicho que este año 5786 tiene un gran significado. Gracia, conexión y unión con sus escogidos. Pero nunca olvide, primeramente a los judíos. Así lo estableció Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver cómo lo que enseñábamos 2-3 años antes, el cumplimiento de Romanos 11, pues llegó, hermanos amados, llegó. Y en junio de este año 2025, tuvimos que dar una enseñanza, suspender por un domingo, creo que fue por 2, nuestra serie de este año,
Y en junio de 2025 dimos una enseñanza, el momento actual de Israel. Y hablamos de 5 fases, pero se acuerden. Por eso siempre les digo, hermanos de Casa de Restauración, personalmente yo lo hago. Cuando me viene un video de enseñanza desde Jerusalén, hermano, yo lo escucho hasta 4 veces y si no lo tengo claro, 5. ¿Por qué? Nuestra mente necesita transformación. Que de eso también vamos a hablar un poco. Y dijimos que habían 5 fases por la cual Israel estaba viviendo, pero había una fase que se encaminaría en un momento. Y cuando en junio de este año enseñé este tema, no pensaba que la fase 5 comenzaba en este nuevo año espiritual 5786 en Israel. ¿Y qué hablábamos de esa fase 5? Dijimos, en la casa de Israel se va a manifestar la gracia y verán al Mesías. Interesante, ¿no? Vamos a leer 2 pasajes. Por favor, abra su Biblia, hermanos amados, abra su Biblia. Mire lo que va a comenzar en Israel, porque solo en Jerusalén ha comenzado, pero ahora va a ser todo Israel. Zacarías 12, versículo 10. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Vamos a leerlo juntos, hermanos, los 2 versículos. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de misericordia. Entonces me verán a mí, a quien traspasaron, quien es Jesús, el Mesías de Israel y de Jerusalén. Y llorarán por causa de él como quien llora por su único hijo. Llorarán a causa de que él como quien llora por un primogénito. Fíjese el dolor que... Usted no se imagina, hermano amado, la importancia de un hijo en un varón, ahí en Israel. Experiencias por las cuales pasó Abraham, ya le hablamos sobre ese tema. Abraham dice que tuvo hasta miedo no tener una descendencia. Pero así dice, en ese, llamémosle, en ese sentimiento, dice, llorarán por causa de sentirse Israel que habían crucificado a su Mesías. Oseas, libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5. Luego los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán a Yahweh su Dios, a su Padre, y a David su rey. ¿A quién? A Jesús el Mesías. Y en los últimos días ellos conocerán a Yahweh y su misericordia. Hermanos amados, Dios dio muestras a Jerusalén, le dio muestras de lo que iba a comenzar en este nuevo año espiritual. Se levantaron algunos testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén.
Pero quiero decirles que desde este año 5786, la ceguera espiritual parcial de corazón que Israel tiene, por la gracia de arrepentimiento, por la conexión y por la unión que tendrá con ellos, hermano amado, se levantarán testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén y en toda Israel. Es el inicio de que la lluvia temprana que comenzó, que también hemos hablado de, comenzó en Jerusalén, esta se extenderá más en Jerusalén y en todo Israel. Hermanos amados, indudablemente que siendo Israel el reloj profético de Dios, este evento de gracia de Dios, de su conexión y de su unión con sus escogidos, también comenzará aquí en Occidente. Y hermanos amados, como dije en el principio, Dios preparó mi corazón toda esta semana en este tema y en lo que la Congregación Apostólica de Restauración será. Pero me quedo con la última parte. Muchos sabrán cuánto Dios nos ama. Pero también en este escenario que les estoy compartiendo, hay un efecto que ocurrirá aquí en Occidente y también con la iglesia de Occidente y también en las naciones. Se cumple Romanos 11, versículo 25. Romanos 11, versículo 25. Se comienza a cerrar, escuche bien, se comienza a cerrar la oportunidad de los gentiles creyentes y de los gentiles de entrar a la Israel espiritual. Lugar de salvación, lugar de santificación del espíritu y lugar de la fe verdadera. ¿Qué dice Romanos 11, 25? Deseo, pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Hoy hay muchos sabios, hermano amado, en su propia opinión, indudablemente. ¿Qué dice? Que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, parcial, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hermanos amados, a partir de este año 5786, al caerse y aumentando las ofrendas de sacrificio de los judíos, es decir, acercándose más a Dios, su ceguera parcial de corazón va a ir desapareciendo en los próximos meses. Mientras que por otro lado dice, hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es decir, Dios tiene establecido una cantidad de gentiles que tienen que ingresar a la Israel espiritual, o que ya están, algunos poquísimos. Como que, y esto comenzó donde la Israel espiritual a reedificarse nuevamente
recién hace 6 años probablemente, ahí en Jerusalén. Porque es muy amplio eso, hermanos amados. Es bien amplio eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la puerta de los gentiles, tanto para el gentil creyente como para el gentil que aún no es creyente, el acceso a la luz inaccesible de Dios Padre se cierra, se va a ir cerrando en estos 4 años que vienen, 5 años de repente. Hermano amado, me resulta a veces, no sé cómo llamarle, como dice, ese aborrecimiento, no a la persona, sino a la actitud de muchos creyentes, muchísimos, en Perú, en las naciones. Y no quiero decir por qué cosas, pero es perceptible, se ve en los videos, se ve en las noticias nacionales, internacionales. Hermano amado, hay 3 países y su gente probablemente que casi no van a tener acceso. España, Francia, estoy hablando de Occidente, Gran Bretaña, 3 naciones que movilizaron a otras naciones a aceptar que Palestina sea un Estado. Ya está aprobado. Terminó la reunión, la asamblea el viernes, creo. Veremos qué confirmaciones hay en el camino. Aunque, gracias a Dios, Estados Unidos, con una de sus facultades, ha presentado su pronunciamiento y está en contra de ello. Son solamente 4 países que pueden hacer eso. No pueden hacer los 194 países, creo que son. Hermano amado, hoy Israel, lamentablemente porque le falta información, muchos creyentes le falta información por parte de sus líderes. Desapareció Israel de sus enseñanzas. Solo toman las escrituras para traer una base a su doctrina. Y estaba leyendo, hermanos amados, ahí en el Facebook estoy sumado a un grupo de, dice, Israel en las naciones. Y cuando ingreso ahí a ver qué noticias hay, una persona decía un texto bien amplio, pero el resumen era de que el actual Israel, Dios ya no está allí con ellos y una serie de cosas, ¿no? Y también el pastor Eduardo nos comentaba que le había hecho llegar también un creyente que le explicara por qué Israel es el pueblo de Dios. Entonces, me imagino le debe haber explicado. Pero esto es lo que Occidente se olvida, lo que muchas naciones de Occidente hoy se están olvidando. Romanos 9, capítulo 9, versículos del 4 al 6.
¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Mesías en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. Los que no pertenecen a la Israel espiritual indudablemente serán muchos de aquellos que en el tiempo en que el anticristo se manifieste, dice el libro de Daniel que hará pactos con muchos, y el pacto seguramente que harán los judíos ortodoxos religiosos será permiso para que construyan el tercer templo ahí en el monte del templo. Y no solamente irán ellos, muchos. No todos los de Israel, dice el apóstol Pablo, son de la Israel, entendiendo en el espíritu de la Israel espiritual. Hermanos amados, este año 5786 es el año de los escogidos. Tome nota. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 12 al 15. Vamos a leer. Así pues, como escogidos de Dios, aleluya, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Hermanos amados, estos son frutos del Espíritu Santo. Un escogido tiene frutos del Espíritu Santo. De esto ya hemos hablado, se ha hablado, y tiene usted una tareita allí de redescubrirlo en oración y en el Espíritu, porque es un mandato de Dios. Vestirse de compasión, de piedad, de bondad, actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Esas son las características de un escogido. Dice en el 13, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. En esta parte, hermanos amados, quiero decirles, cuando se perdona a otra persona, y usted, cuando se acuerda de ese tema o habla de ese tema, siente como querida todavía, se olvidó lo que le dije un día. Usted también, ahí hermano del canal, es bueno que sepa esto. ¿Qué dijo Jesús? Perdonen 7 veces 7. No está diciendo una vez. Uno tiene que tener esa ofrenda y sacrificio, no solo de pedir perdón, sino de perdonar, hasta que mi alma no guarde resentimientos, ni amarguras, ni rechazo. Porque el mayor perjudicado es quien lo tiene. Ok. Y dice 14. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de la perfección. No es lo que tú sientes, es lo que la otra persona siente con respecto a uno. Eso es. Por lo tanto, a fin que la otra persona, yo que
tengo que tener la acción de brindarle. Decirle, mira, estoy orando por ti todos los días, varias veces al día, que sepa. Y otras cositas también, ¿no? Siempre es bueno también algo material, algo, ¿no? Material, cuidado. Estás construyendo algo que puede ser inalcanzable. 15. Y que la paz de Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y nuestra gratitud al Cristo. Siempre agradecidos, hermanos amados. Ahora sí les voy a leer algo y termino, para que comience el año. Aleluya. Pero hermano amado, que me da un poquito de calor acá. Debe ser, bueno, no le quiero echar la culpa a la luz. El 5786 será el año del inicio de la gracia de Dios. La unión con sus escogidos, la Israel espiritual. Primeramente con la Jerusalén espiritual, es decir, con los judíos mesiánicos. Esto es ya ha habido una declaración a inicio, pero después de haber enseñado esto, quiero decirle a cada casa de restauración que este es el inicio de un nuevo año espiritual. Un año de gracia, un año de conexión, un año de la unión de Dios con cada uno de nosotros y con las primicias de la cosecha del trigo que nuestro Padre Celestial añadirá a esta congregación. Aleluya por ello. Aleluya, hermanos amados. El sonido del shofar, ¿qué nos recuerda? Tres cosas. Ya sabe lo que es el sonido del shofar, ¿no? No es solamente saber que tocan el shofar, no, tiene un significado espiritual. El sonido del shofar nos recuerda tres cosas. Volvernos a Dios. Ya les he explicado qué es volverse a Dios. Significa tener arrepentimiento sincero. Y tres, obedecer los mandamientos de Dios y ser fiel a Jesús, nuestro Mesías. Hermano amado, la familia Pastoral Ventura, tanto mi esposa como Marita y yo mismo, deseamos que este sonido del shofar toque sus vidas y toque su vida también, hermano, ahí en el canal del ministerio. Y venga sobre ustedes cuatro cosas. Paz de Dios en su hogar. Restauración en lo que parecía inalcanzable. 3. Abundancia de sabiduría de Dios. Y 4. Confianza en Dios, porque usted está caminando en la fe verdadera. Busque usted Efesios 4, versículo del 2 al 4.
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Apreciada familia de las casas de restauración, apreciados hermanos y amigos ahí en el canal del ministerio, que este nuevo año 5786, año espiritual para nosotros, sea para cada uno de ustedes un año de confianza en Dios y reciban restauración, fortaleza y paz. Bendiciones, hermanos y amigos, ahí en el canal del ministerio. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde muchísimo en este año nuevo espiritual. Yo me quedo aquí con las casas de restauración un momento